Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes, queridos amigos de Economía Ahora. Después de tantos años de vernos en un estudio, por supuesto estamos en esta pandemia larga de hace muchos años, e incorporando nuevos economistas después de tantos años nosotros charlando. En este momento, al lado mío está Andrés Borenstein, de la Torcuato Di Tella, ¿verdad? Correcto. Nos va a tratar de ubicar a los que somos neófitos del tema, o que conocemos un poco, pero ustedes de repente tienen las grandes dudas. ¿Qué pasa? ¿Nos pegamos una piña? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué baja el dólar? La credibilidad del gobierno, lo que pasa en la política. Empecemos, Andrés, con mi preocupación de cómo ves este movimiento ascendente, descendente del dólar blue, si puede tener alguna explicación lógica dentro de una economía bastante errática argentina. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Es difícil explicar el dólar blue porque primero es un mercado muy chico, Sí. Y es un mercado informal en donde, bueno, uno no tiene muy claro quiénes operan. Obviamente todos sabemos que los minoristas van por ahí y que las pymes van por ahí. Pero yo diría que, y además tenemos un jugador relativamente nuevo después de la pandemia, que es el turismo extranjero. O sea, todo el turismo extranjero viene por el blue, porque cualquiera que aprieta medio gramo de Argentina sabe que no tiene que usar la tarjeta emitida en el exterior porque le venden el dólar a 110 o a 115. Entonces, a ver, hay dos o tres factores, me parece siempre. Uno es la credibilidad. El segundo son las tasas de interés. Y el tercero son noticias. Entonces, voy una por una. Cuando la Argentina venía con una brecha cambiaria de más del 100%, y de repente firma el acuerdo con el fondo, y de repente se pegó varias subas de tasas. Bueno, todo eso hizo que se genere esta historia famosa del carry trade, donde gente que normalmente, a ver, alguna gente dice, muchos trajeron plata al exterior. No creo que muchos hayan traído plata al exterior, pero sí gente que hubiese comprado no compró. Claro. Y la puso a trabajar en bonos con CER o en algún otro instrumento. Entonces, primero es la tasa de interés. Segundo, el haber firmado con el acuerdo con el FMI, no es que lo llenó de credibilidad a este gobierno, pero dada que las circunstancias y en algún momento de enero parecía que no se llegaba a ese acuerdo, bueno, con la materialización de ese acuerdo yo creo que algo de credibilidad se llegó. Entonces, y después, bueno, también me parece que pudo haber jugado, en este caso, las malas noticias para el gobierno pueden ser buenas noticias para el mercado, esta sensación de que el oficialismo tiene menos chances en el 2023, pudo haber jugado a favor en el sentido de que haya bajado el blue y la brecha haya convergido en torno del 70 y pico por ciento. ¿Qué pasó después, la semana pasada o la anterior? Ya no me acuerdo, vino el famoso anuncio de los 250.000 millones de pesos de bonos para jubilados, para monotributistas, para empleados informales. Entonces la gente empezó a decir, che, y además vino la inflación más alta, que a su vez fuerza una devaluación del oficial más arriba, y ahí me parece que se paró la pelota, y se paró de bajar, y subió de repente de la nada, Sí, correcto. llegó a 2.12, y bueno, hoy aparentemente ya está en 205, que es un valor de brecha de en torno del 80%, que yo creo que es un valor razonable. O sea, mi escenario es que a fin de año deberíamos estar en torno del 70, es decir, que yo veo que el oficial debería tener un poco más de recorrido que el blue, pero no es que el blue no va a tener recorrido, va a moverse apenas más lento, digamos. Ahora, el gobierno nos está, o está vendiendo, por un lado,
que obviamente la emisión monetaria no es la única causal de la inflación, y por otro lado que la quieren combatir con el famoso plan platita que vos estás hablando, y que incrementa el consumo como si el incremento del consumo resolviera el problema, y para mí el problema lo resuelve la oferta, no la demanda. ¿Cómo lo analizás? Sin ningún lugar a duda a ver, vamos a ver, tenemos varias afirmaciones. Número uno, la inflación es un fenómeno monetario, esta historia de la multicausalidad es un zaraza, que puede ser que, por supuesto, se les dice en marzo hay otras causas aparte del sí, porque en marzo está el tema de Sí, sí, Ucrania, obviamente, sí. pero de largo plazo no es multicausal la inflación. Eso es la primera cosa, eso por lo menos creemos la gran mayoría de los economistas. Obviamente hay algunos que disienten, pero en lo que llamaríamos el mainstream de los economistas, lo que podemos diferir es en los plazos entre que la emisión monetaria llega a la inflación, digamos, pequeños detalles alrededor de esto, Sí, sí, claro, pero no pero que sean. en el causal Segundo, no. el causal no. Segundo, el tema, coincido con tu apreciación, si vos cebás la demanda, las chances están de que la inflación suba, no que baje. Claro. O sea, el plan platita lo que resuelve, yo igual creo que el gobierno lo planteó como diciendo, bueno, a ver, déjame volver un minuto atrás con la secuencia. Vos firmaste un plan con el FMI, que por supuesto todos sabemos que es muy light, pero eso es harina de otro costal, en donde para que cierre los números fiscales vos necesitas más inflación. O sea, la inflación dentro del paquete del Fondo Monetario es un residuo. Ok, ahora bien. O sea, sería parte de la estabilización la inflación. Exactamente, porque bueno, hay que bajar gasto público, y el gasto público es más fácil de licuar. Bueno, ahora bien, cuando viene la inflación, que por supuesto nadie pensaba que iba a ser 6,73 como fue el número de marzo, y con lo que ya sabemos que la inflación de abril va a ser alta, 5 y pico, bueno, tenés un tema social. Entonces, el gobierno está en el clásico dilema de la frazada corta. Entonces, bueno, dice, hasta ahora venía pensando en lo fiscal. Subió mucho la inflación, buena noticia para lo fiscal, mala noticia para lo social. Me vuelco a lo social, entonces meto, porque, digamos, tiene lógica decir dar una mano en lo social, porque en este país hay casi 40% de gente que es pobre, entonces no es una tontería tratar de ayudar a esa gente. Ahora, lo que sí sabemos es que eso genera consecuencias. No hay almuerzos gratis en economía. Entonces, démosle una mano a los jubilados, démosle una mano a los trabajadores informales, no estoy en desacuerdo. Pero no pensemos que eso es inocuo. No es inocuo porque por un lado vas a tener que financiarlo, es decir, que no sabemos cómo lo vas a financiar. El impuesto a la renta inesperada seguro que no. Entonces, de algún otro lado tendrá que salir ese financiamiento, y no pensemos que no va a tener algún impacto en la inflación. No es tanta plata como para que echarle la culpa de eso a cualquier número de inflación, pero en el margen un poquito más de inflación, más general. Ahora, porque no hay oferta, como vos claro, decías. claro, porque no hay oferta, obviamente. Entonces empuja la inflación hacia arriba. Ahora, todo el andamiaje internacional, que primero el gobierno primero le echó la culpa a Macri, obviamente. Después ya el tema era la pandemia, pero era un tema mundial, y nosotros tuvimos una actitud ante la pandemia distinta que muchos lugares del mundo. Y tercero, la guerra. Ahora, por un lado, la guerra nos llevó a que los commodities llegaran a la época de Néstor, que era la bonanza argentina, ¿no? Pero por otro lado, la guerra nos está preocupando de lo que va a pasar con nuestros insumos en servicios, que congelados hacen que son un ancla muy pesada, muy pesada. ¿Cómo ves ese combo que tiene este gobierno, que por supuesto va a ser heredado por el gobierno que viene, sea quien sea? Mira, yo no. Hay gente que ha dicho esto es una buena noticia para Argentina. Más allá de las cuestiones éticas, en donde uno difícilmente pueda pensar que una guerra es una buena noticia para alguien. No, desde ya, desde ya. Si uno se ciñe a lo económico, yo tengo muchas dudas de que sea una buena noticia. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, los precios de los productos agro que Argentina exporta son buenos,
no son los de Néstor. Digo esto porque hay que ponerle la inflación americana, ¿no? Cuando uno agarra la soja de Claro, 6.20 claro. y la compara con los 600 de la época de la 125, los 620 de ahora son 400 y tantos dólares, que sigue siendo un buen precio, estamos de acuerdo en eso, no es un mega Pero precio. no, claro, pero no es el megaprecio. No es el mega. Entonces, primer punto, eso. Segundo punto es que, como cualquier productor agropecuario sabe, y mucho mejor que yo, el costo de los insumos vuela tanto o más que los precios. Entonces, cuando vos o ni conseguís fertilizante o lo tenés que salir a pagar una tontería, no es tan obvio, porque Argentina, si bien produce fertilizantes, no produce todo lo que necesita. Es decir, que por un lado exportás más soja, trigo, maíz y lo que sea, pero importás más insumos para esa producción. Y después tenés todo el efecto que tiene que ver con el precio del gas. En donde, de nuevo, si uno le dijera el precio del gas se va a quedar alto para siempre, bueno, la Argentina este año es pagadora neta porque no le alcanza el gas y el año que viene seguramente también, pero después tenemos Vaca Muerta, que todo el mundo dice que es ha hecho una curva de aprendizaje rapidísima, que los costos de producción son muy buenos, y bueno, si tuviéramos la infraestructura, es decir, el gasoducto Pero Néstor Kirchner. estamos discutiendo el gasoducto, a quién le compramos los caños, con el despelote que tenemos, que vos estás planteando, ¿no? Sí, pero entiendo que, a ver, esto está todo en proceso, entiendo que el gobierno tiene alguna ilusión de llegar al invierno que viene. Después yo ya no lo sé, habrá que preguntarle a los ingenieros si eso es posible. Tiene una lógica llegar al invierno que viene, porque si va a caer justo en el proceso eleccionario, y Claro. yo si fuera el gobierno diría, ojalá que el invierno que viene haya gas. Si van a llegar, no van a llegar, eso no lo sé, me da la impresión de que estamos como mínimo muy justo, por eso digo, a priori el año que viene Argentina va a importar mucho gas también, no sabemos obviamente a qué precio, no sabemos si el invierno que viene será frío o cálido, pero en general en invierno hace frío, y entonces vamos a necesitar, entonces, cuando uno hace todas esas cuentas, yo como mínimo me permito dudar sobre la positividad del efecto de los commodities, y ciertamente no pienso en el sector agropecuario como un sector que esté nadando en plata. No, claro. Y mucho más cuando lo haces. Digamos que el en un sector año. agropecuario es el que más aporta al erario público. Eso no hay duda, eso no hay duda. Sin ninguna Eso duda. no hay duda, y son tipos que hacen, que digamos, tienen retenciones, que obviamente dependen de qué producto, y que tienen brecha cambiaria, por lo tanto reciben un dólar que tiene poco que ver con el dólar de mercado. Neto de retenciones están recibiendo, no sé si eso hace soja, un dólar hoy de 75, 80 pesos. Aparte de que pagan los otros impuestos, como impuesto a las ganancias, bla, bla, bla. Y además este año tuvieron una cosecha que no fue el desastre que se previó en algún momento, pero tampoco fue una gran cosecha. Faltó agua al principio, después vinieron heladas, o sea, fue una cosecha, digamos, medio pelo, llamémoslo. La liquidación del campo en este momento no está siendo a la esperada tampoco. O sea, el Banco Central históricamente en este momento debería estar acumulando dólares que hoy no acumula. Sí, no estoy seguro si eso es un tema de que el campo no está vendiendo o que... Bueno, ahí va mi pregunta. ¿Es consecuencia yo creo que hasta ahora... liquida? ¿O es consecuencia sí. de que el Banco Central, no sé, o el presidente del Banco Central tiene menos calle que Venecia? No, ni una ni otra. Yo creo que el campo está liquidando bien. A ver, el lunes que viene vamos a ver los números de Ciara para saber cómo fue abril, pero mi impresión es que está liquidando bien. Hasta ahora vino liquidando bien. Los datos que tenemos de enero a marzo fueron buenos. Lo que pasa es que empiezan a pasar algunas cosas. Por ejemplo, que con pandemia en retirada, empezó a jugar, a tallar el rubro viajes. Entonces vos probablemente hoy tenés entre 20 y 25 millones de dólares por día de gastos de tarjeta de crédito de todos los argentinos que están dando vueltas por el exterior. Se animan a viajar. Se animan a viajar, sumado a los que tienen extensiones en el exterior, que todavía conviene usarla y todo lo que ya sabemos, entonces tenés eso. Entonces, digamos, por un lado eso que antes, hasta hace un año, no existía ese número, o era muy, muy, muy chiquito. Por otro lado, bueno, también subieron mucho de precio las importaciones, así que por más que haya cepo, digamos, para importar los mismos productos, encepados y todo,
vos necesitas más dólares. Claro. Y entonces ahí está un poco el meollo. Lo que tengo más dudas yo, más que el sector campo, es y los otros sectores. Porque, a ver, yo no soy economista, no soy empresario, pero si yo fuera un empresario, digamos, del sector automotriz, y no me dejan importar nada, tengo muy poco incentivo a liquidar yo. Claro, claro. Entonces, en general es un quid pro quo eso. Sí, sí, es como que el gobierno económicamente está tomando las medidas anti, no pro. Porque Bueno, no solo el empresario automotriz, que es un gran empresario, sino que el tipo de pyme o empresa multinacional, no inmensa, sino chica. Si vos le planteás a un empresario, mirá, vos tenés que invertir en Argentina, tenés una cantidad X de impuestos, y además si te querés llevar las utilidades, no podés. Si querés comprar tantas cosas, no podés. Y entonces el tipo dice, ¿para qué me voy a meter en este inmenso cepo? Que además, y me dice, bueno, fenómeno, pero 2 años vista, ¿qué me contás? Y vos decís, no sé, yo no puse la semana que viene, ¿qué 2 años vista? bueno, ahí hay un problema, yo la usé ya muchas veces esta frase, pero me encanta, en donde digo, en general una multinacional que opera en la Argentina es el 1% de las ventas. Huye. No, bueno, algunas huyen, pero las que no huyen tienen este problema, tienen el 1% de las ventas y el 10% de los problemas Claro, de claro. la corporación. Entonces, el manager local, con buena voluntad y que hace lo posible y que defiende la operación de Argentina, porque no quiere quedarse ni sin laburo él, ni sin laburo todo su grupo y su gente, pero cada vez le cuesta contarle a la casa matriz, contarle a sus jefes Claro. en una capital europea o en los Estados Unidos o en Australia o donde sea, esto de no puedo importar y que tengo la fábrica parada porque me falta el insumo X y no puedo producir. O me dejan importar un cuarto de lo que necesito, entonces tengo una escala de 100 y estoy produciendo 25, por más que la demanda está. Porque en muchos sectores la demanda está. No es un tema de demanda, es un tema de oferta. No, claro, de no poder producir. Exactamente. Y entonces ahí está la disyuntiva del Banco Central, como decías de lo de PS. El problema es que estos tipos si ponen, digamos, tienen que conseguir 5.800 millones de dólares de reservas según el programa del Fondo Monetario. Entonces, yo diría, la forma fácil de conseguir las reservas es dejar flotar el dólar y a donde vaya, y ahí se va a ir muy arriba y vas a conseguir la reserva. Bueno, eso es políticamente difícil y mucho más en un escenario donde la inflación viene subiendo. Entonces, los tipos van aflojando el dólar así, de a cuenta gota. Al mismo tiempo no tienen reservas para defenderlo, porque en otra época lo hizo Cristina, lo hizo en algún momento. Bueno, vos vendés reservas y pones el dólar a donde querés. Las reservas ya no están. Entonces, me parece que lo que vemos es un juego de ensayo y error, en donde de repente, digamos, pongo un cepo muy duro, me putean los empresarios, como fue el caso de esta semana con el sector automotriz. En algún momento aflojo, porque ni quiero vender dólares, ni quiero que se pare por completo la producción, entonces voy a tener que devaluar un poquito más. En algún momento lo van a putear porque devaluaron un poquito más, entonces va a volver a poner el cepo, y así me parece que nos vamos a ir manejando en los próximos meses, y obviamente no tengo claridad si la Argentina va o no a cumplir la meta de reservas, y no tengo claridad de cuánto esfuerzo va a hacer el gobierno argentino, o el Banco Central en este caso, para cumplir la meta, porque obviamente una de las alternativas en toda esta ecuación es no cumplir la meta, pedir un waiver, explicar que la guerra, que Sarasa, que no sé qué, y no tengo tampoco mucha idea si el Fondo Monetario va a aceptar o no ese waiver. Pero bueno, dentro del menú de la botonera que tiene el gobierno está la posibilidad de decir no cumplo. Lo que pasa es que, bueno, en la medida, todo esto como de nuevo, vos en economía puedes hacer lo que quieras, lo que no puedes es evitar las consecuencias. Claro. Entonces, si no vas a cumplir la meta de reservas, bueno, la credibilidad irá a un subsuelo más abajo, digamos. Y en todo caso, el gran tema es puramente económico, con la teoría que nosotros podemos aplicar, o hay un gran componente político de no tener ni siquiera un plan o un ministro de Economía con poca credibilidad, con un presidente por poca credibilidad, lo cual lleva a que la gente estemos angustiadas, preocupadas, desesperadas y viviendo el día a día, porque no te están planteando un camino. Ni este gobierno, que lo que ha hecho es refinanciar la deuda del anterior,
que nos quieren hacer vender que el quantum fue Macri, pero la deuda es muy grande al lado de lo que hablamos de Macri, pero pongamos que toda esa deuda la refinanció con grandes pesos de pago en el gobierno posterior, en el gobierno que sigue. Sí, 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 claro, claro, claro. Entonces, Mirá, volviendo a la pregunta inicial, yo por más que soy economista y vivo por y para la economía, hay que reconocer que la política es como senior. O sea, vos podés ser el mejor economista del mundo, pero claro, si trabajás en un gobierno sin credibilidad, es muy difícil que el economista pueda hacer eso. O sea, lo intentamos quizás con Cavallo en su momento, donde Cavallo intentó y hubo una especie de luna de miel cuando en abril del 2001, cuando llegó Cavallo y las cosas parecía que funcionaran. Después, al final del día, ni un tipo con los pergaminos y la energía que tenía Cavallo y la reputación pudo dar vuelta. Entonces, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, Andrés, está bien, pero Cavallo, el efecto Cavallo duró casi 10 años. no, me refiero cuando Cavallo volvió. No En me la refiero vuelta. en el Ah, no, 2001. no, está bien. En el retorno. En el retorno, me Sí, refiero sí, el entonces en retorno fue abril del totalmente 2001. dramático, sí, dramático. El primer mes fue espectacular y después vino todo. ¿Por qué? Porque por más que Cavallo era Cavallo, la credibilidad del gobierno estaba muy herida Claro, el en el presidente no 2001. existía, sí, claro. Bueno, entonces acá lo que yo planteo es lo siguiente. Nosotros tenemos hoy un problema de inflación, que es lo que, según las encuestas, lo que más le preocupa a la gente. Sí, Y los problemas de inflación no los puede resolver el señor Peletti, no más allá de él en persona. Digo, no lo puede resolver con un acuerdo de precios, no lo puede resolver con precios máximos. Requiere un plan de estabilización. Y hacer un plan de estabilización requiere, sobre todo, mucha credibilidad. claro. Y entonces vos ves que el gobierno está dividido. Y Digo, digamos, hasta digamos, un equipo económico con un rumbo. sí, pero Equivocado no, con un rumbo. Hoy no exacto, tenemos pero un equipo yo ahí económico lo con que, un lo que rumbo. planteo es, no lo podría tener aunque Guzmán fuera el mejor economista del mundo, porque de nuevo está trabajando en un gobierno donde la mitad de las personas más importantes de este gobierno lo insultan en público. Sí, No sé qué le sí. dirán en privado. Entonces, no importa, ya es medio irrelevante si Guzmán es bueno o malo, o si uno está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice. Lo que digo es no puede empujar un plan de estabilización porque no tiene por dónde empezar. Después otro gobierno o este gobierno más adelante hará un plan de estabilización y uno después estará de acuerdo o no con ese plan, o tendrá sugerencias, mejoras. No existe el plan perfecto ni el plan que no tenga alternativas. Lo que quiero decir es, por lo menos hay que pensarlo, discutirlo, ponerlo sobre la mesa y ver si funciona. Y si no Y de funciona, ahí, hacer otro. claro, y de ahí la sociedad, el embelezamiento con Javier Milei, ¿no? Un poco de eso es. Yo creo que el Escucha lo que quiere embelezamiento. escuchar, siente lo que siente, le mete una casta donde la sociedad entiende que es una casta, con todos los pros y las contras de lo que dice casta. Casta en realidad es que el sacrificio lo hacen siempre del mismo lado y del otro lado no hay sacrificio. Y después las propuestas que tiene, que cuán posibles son. La dolarización, ¿cómo la ves vos? No, la verdad a mí no me gusta, ni la veo posible. A ver, yo entiendo un poco el fenómeno Milei como un fenómeno más político, en el sentido de Político, sí, que, sí. no, a ver, me parece que buena parte de las propuestas económicas son un delirio, pero entiendo por qué hay gente, y cada vez más gente, que elige a Milei o que le gusta a Milei, porque es básicamente insatisfacción con la política tradicional. En general, claro, claro. Eh, Insatisfacción con la política tradicional, entonces, cosa que no pasa solo en Argentina, ¿no? Pasó con Bolsonaro en Brasil, bueno, digamos, esta mujer, Marine Le Pen, Marine sacó Le Pen, 40%, sí, sí. 40% del balotaje, o sea, uno se pone contento porque ganó Macron, más allá de si uno le gusta o no Macron, siempre hubiese elegido, pero por lo menos hubiese elegido a No, Macron. pero vamos viendo que a lo largo del mundo Donald Trump es otro elemento clave. Exactamente, o sea, Son hubo, todos outsiders que vienen y pegan en la presidencia, como Bolsonaro es lo mismo. Y exactamente, acá bueno, tenemos a Milei. eso me pasa. O sea, yo no, me parece que obviamente Milei embocó, digamos, muy bien en ese discurso, eh,
pero cuando vamos a hablar de cosas reales, eliminar el Banco Central, la dolarización, yo creo que son frases que, digamos, dichas por alguien que sabe que está creciendo en poder, pero que sabe que no las implementaría, porque uno se imagina, bueno, falta mucho, que no va a ser Milei el próximo presidente. No tengo la menor idea de quién va a ser, pero no me lo imagino a Javier Milei como próximo presidente. Y sacando el personaje Milei, ¿cómo hace cualquier fuerza hoy? Porque, o sea, lo que tiene que encarar, todos sabemos lo que tienen que hacer. Los que sabemos un poco más, un poco menos de economía, al margen de el cómo, todos sabemos lo que hay que hacer. O sea, sabemos que hay que hacer una reforma tributaria, sabemos que hay que hacer una reforma laboral, sabemos que hay que bajar el gasto público, que hay que nivelar la economía, como en nuestra casa, ¿verdad? Hay que dejar de usar la tarjeta, hay que tratar de generar riqueza para poder pagar las deudas y de esa manera ordenar la casa y pasar a otra casa mejor. Ahora, todos lo dicen, ¿cómo lo haces? Tendrá, claro, porque tiene que tener un gran poder político para plantarse, que lo tiene que hacer además en un periodo presidencial corto, y que la gente lo perciba, para que vuelva a poder seguir aplicándolo. Si no, entramos en el ida y vuelta, como pasó que 4 años atrás, o 2 años y pico atrás, jamás pensamos que iba a volver el kirchnerismo, después de los 3 gobiernos, y este es el 4, y sin embargo tenemos al kirchnerismo de vuelta en el gobierno. Sí, bueno, francamente es muy difícil, requiere un gran equipo, requiere un gran poder político, y requiere mucha preparación. O sea, me parece que el que gane el 10 de diciembre del 2023 no puede sentarse ahí a ver qué hace, porque no hay tiempo. O sea, porque lo que se necesita son muchas cosas, muchas reformas en muchos ámbitos, y no solo en la economía. O sea, la economía es una de tantas. Claro, obvio. La cuestión institucional de Argentina, yo creo que es una cuestión muy seria en términos, si quieren, temas como la educación o la justicia. Son temas en donde la Argentina claramente ha venido funcionando muy mal, y quizás son menos urgentes que resolver la cuestión de la inflación, pero si no las resolvemos tampoco tenemos un futuro promisorio. O sea, yo creo que no soy pesimista de largo plazo en Argentina. Lo que pasa es que sí hay que reconocer que el desafío es mucho más que un par de frases hechas. Y ahí es donde yo digo, bueno, digamos, me acuerdo, estuvo antes de la pandemia Felipe González en Argentina, y Felipe González digamos, tiene un discurso muy fuerte en contra del populismo, ¿no? Entonces uno lo definía como soluciones simplistas a problemas complejos. Porque los presidentes populistas te dicen, hay que hacer esto, como diciendo, cambiar el 4 y poner el 14 que está en el banco y ahí va mejor el equipo, y no es así. Claro. Son problemas complejos. Entonces, lo mismo vale para a veces un directivo en una comisión de un club que te dice, lo que hay que hacer es, no sé, darle la concesión del VAR a fulano. Y el problema generalmente es un poco más complejo de darle la concesión. Entonces, por eso es que yo digo, no lo conozco, no tengo absolutamente nada en contra de Javier Milei. Es más, tengo mucha gente cercana que lo aprecia, y que probablemente no sea una buena persona y todo eso, pero me parece que con frases hechas necesitamos más. Y además Argentina tiene elementos intelectuales aún como para poder no formar un equipo asesor que a un presidente que no sea un iluminado, vos, yo, cualquiera, en realidad pueda guiarlo. Sí, por supuesto. Sí, hablo en lo previsional, hablo en lo impositivo, hablo en la justicia, en los distintos lugares. Hay gente preparada que no sé por qué nunca ni la llaman ni la escuchan, porque esos cerebros, un conjunto de economistas, en el fondo, tienen un concepto común, en realidad, de soluciones. Tendrán algunas variables, pero el concepto o el rumbo casi es común. Casi todos hoy estamos poniéndonos de esto no anda, esto no anda, esto no anda y esto no anda. Y no hay mucha diferencia, salvo la izquierda que delira, o Milei que está hablando de explotar el Banco Central y ese tipo de cosas. No, hablemos de lo común. Nosotros sabemos qué hay que hacer. Pero lógicamente, como decís vos, hay que hacerlo en forma conjunta. Con lo económico solo no alcanza. Porque lo económico es una consecuencia de.
No, permitime una analogía que espero esté equivocada para Qatar, pero la Argentina durante todos estos años ha tenido el mejor jugador del mundo y ha sido rodeado por otros excelentes jugadores. Sin embargo, no sé, nos fuimos de los octavos de final del Mundial de Rusia, por suerte, y por fin recién pudimos ganar la Copa América el año pasado en Brasil. Es verdad, es verdad. Y mi análisis de esto, yo soy súper pro Messi, soy súper pro, no sé, Di María, Agüero, Higuaín, y toda la generación muy buena que jugó al lado de Messi. El problema es que tenés un fútbol muy desorganizado. Entonces, Claro. no quiero hablar de fútbol, aunque me encanta. Lo que quiero es, digamos, pero la AFA la maneja el Chiquitapia, digamos, vamos a ponerlo con bueno, todo lo que a mí me encanta el fútbol también, y ese es un ejemplo claro. Bueno, entonces, el caso no lo quiero poner personalizar de Chiquitapia o... No, pero en cualquier organización te das cuenta que no es meritocracia. El problema de la Argentina no es que nos falten buenos economistas o que nos falten buenos especialistas en temas como salud. En salud, en educación, exacto. El problema es de organización. El problema, a mi modo de ver, el problema de la Argentina es que ha tenido un deterioro institucional que ha sido quizás peor que el deterioro de la productividad, de lo que medimos los economistas, esto de que la economía está estancada hace 10 años, que por ende somos 10% per cápita más pobre que hace una década. Digamos, todo eso es bastante doloroso, creo yo, pero para alguien como yo, que acaba de cumplir 50 años, o sea, tengo ya alguna experiencia, veo que ha habido un deterioro institucional importante. Muy grande, sí. Y de nuevo, yo soy producto de la democracia, ¿no? Cuando ganó Alfonsín, yo estaba en la escuela primaria, todavía sé que, por supuesto, que no estoy comparando, estoy comparando exclusivamente años democráticos. Entonces digo, la primera época de la democracia que me tocó vivir a mí, sin que la Argentina sea ninguna panacea ni nada por el estilo, me da la impresión, cierto funcionamiento institucional que era mejor que el de ahora. No le puedo poner un número a eso, pero tengo esa sensación. El Estado funciona peor, salvo alguna cosa que mejoró, qué sé yo, que ahora volvió a empeorar, pero que los pasaportes, siempre te podemos poner un contraejemplo donde el Estado funciona mejor. No, está bien. No, hay hechos puntuales que desde ya que el Estado funciona mejor, y hay hechos muy puntuales que funciona mucho peor. Mucho. Correcto, a eso me refiero. Yo enseño finanzas públicas, enseño economía del sector público, creo en el Estado como el jugador que corrige fallas de mercado, porque creo también mucho en el mercado, pero el mercado a veces falla, y ahí aparece el Estado proveyendo soluciones, por ejemplo, educación pública, porque si no, no estaría disponible para todos, y así un montonazo de cosas. O sea, yo creo en el Estado, no soy hay que privatizar todo, no soy por eso digo, no soy tan, no soy admirador de Milei ni nada por el estilo. Ahora, pero al margen de eso hay cosas puntuales, sacando a Milei en este caso, sino que hablamos, digamos, entre más o menos tipos que están preparados en economía. O sea, vos sabés que hoy, por ejemplo, leí en el diario que Aerolíneas Argentinas pierde 200 millones por día. Y nosotros estamos chochos de que tenemos una aerolínea de bandera. Pero además destruimos a las otras aerolíneas low cost para darle el beneficio a Aerolíneas Argentinas, que aún cobrándote pasajes caros pierde plata. Entonces el Estado, en ese caso, es un Estado bobo. No, totalmente. Yo siempre digo esto, y se lo digo generalmente a jóvenes estudiantes, diciendo, miren, vos podés, por las razones que fueran, desde la ideología hasta gusto personal, querer un Estado grande o un Estado chico. Yo no me meto con esa decisión. Lo que quiero es grande o chico que sea eficiente. Claro. Entonces, cuando vos ves que, digamos, a vos no te gusta Macri, tenés todo el derecho del mundo. Sí. Haber destruido la política aerocomercial de Macri es criminal. Sí, claro. Digamos, si había una cosa que, o el famoso tema de la... Lo que hizo bien, potenciarlo. Claro, o el tema de las sociedades anónimas pequeñas que se crean por un día en Internet. Digamos, eso lo tienen todos los países del mundo. No entiendo por qué fuimos para atrás con eso. Entonces voy a decir, bueno, no me gustó otras cosas de Macri. Perfecto, Alberto ganó legítimamente las elecciones y puede hacer lo que quiera, digamos, en términos, en cuanto tenga los votos y todo y las decisiones sean legales y legítimas. Lo que no quiere decir que tenga que hacer tonterías. Y me parece que lo que hicieron con el mercado aerocomercial, por ejemplo, fue una tontería. Lo de las sociedades anónimas fue una tontería. Total. Bueno, yo creo que la gente más racional cerca de Alberto lo reconoce, obviamente, off the record, porque
No, no, y sí, seguro, seguro. Por si no entraría tanto en la interna de ellos, que es complicada. Pero al margen de eso, yo que tengo más años que vos y que te puedo contar los 70, uno ve las aberraciones que se hablan de distintas épocas, como enseñándole a la gente, no tanto a vos, pero a los más jóvenes, distorsiones absolutas de lo que pasaba. Y hablo de lo económico, hablo de bombas, hablo de esto, hablo de lo otro. O sea, muchachos, en vez de guiarse por los relatos, agarren solamente los índices históricos que tenía Argentina. Índices históricos, totalmente despersonalizados. ¿Cuánta pobreza? Agarremos a Humberto Ilia, por ejemplo, veamos qué pobreza había, cómo estaba la educación, cómo estaba, y vas a ver que estaba muchísimo mejor. Entonces, yo que me siento culpable de haber soportado y votado, no es que me lavo las manos y digo, yo no fui, fuimos todos. Nos duele que Argentina esté como esté, porque no lo merecemos los argentinos, no lo merecemos. Los argentinos de bien no lo merecemos. Bueno, Sí entiendo que todos los políticos están viendo lo que hizo el otro, lo hacemos de vuelta y empezamos de vuelta. Y hace 40 años que estamos empezando de vuelta. sí, hay mucho. Entonces no empezamos, vamos para atrás. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que en particular yo creo que el kirchnerismo fue un factor dominante. O sea, yo no me quiero meter en la discusión peronismo versus gorilas y todo lo del peronismo pero está mal, el kirchnerismo fue un delirante, pero lo siguieron votando. ¿Eh? Entonces, una parte importante del país está de acuerdo con los planes, con la falta de educación, con los relatos, y hay otra parte del país que no. Yo Creo que hoy la está captando esa parte del país que no, las desilusiones de ambas fuerzas, más lo novedoso de la juventud, que hoy ya la cámpora son todos muchachos ricos, no jovencitos, digamos, militantes, y la gente que está harta, como yo, no hablo como Monlay, digo, hablo como yo, que está harta de las promesas, porque no tenemos más tiempo. Los de 70 no tenemos más tiempo. Sí, totalmente. El relato quizás fue la obra maestra del kirchnerismo, ¿no? Sí. Generar ese relato, y yo creo que es un mensaje muy importante para todos los partidos políticos, para todos los que hacen política, inclusive para los ministros de Economía. Aparte de hacer las cosas bien, hay que saber contar. Porque si vos tenés, de nuevo, el mejor modelo económico del mundo, muy bien calibrado, cada variable, todo muy pipí cucú, y no la sabés contar, tenés más chance de fracasar que de ser exitoso, aun cuando tengas todo el capital humano y todo el talento detrás. Y viceversa. Y viceversa. Lo que pasa es que si tenés un mal modelo, por más que tengas un buen relato, vas a fallar. Claro, lo que vas a hacer es vas a ganar la elección con el relato. Pero después, de nuevo, si vos crees que la inflación existe porque los empresarios son malos y suben los precios, digamos, tenés un mal modelo, básicamente nunca vas a bajar la inflación. Podés ganar la elección si la gente te cree que los empresarios son malos y la culpa es de ellos, de la inflación, pero no vas a bajar la inflación, solamente vas a ganar la elección. En cambio, mi mensaje de alguien que también tuvo su pasado en los medios y que mira con mucho detalle la comunicación política y económica, sobre todo, que es lo mío, es hay que construir, hay que explicar, porque en general los planes económicos tienen un componente de dolor. Sí, claro, todos. Entonces hay que saberlos explicar, porque si no el propio tipo que te votó, como le pasó a Macri, que la clase media mayoritariamente lo votó en el 2015 y 3 meses después lo estaba insultando porque subió el dólar o subió la electricidad. Entonces me parece que si bien Macri tenía un equipo muy bueno de comunicación, algo ahí falló, porque digamos, no es que después de 3 años la gente lo llevó, a los 6 meses. Después es cierto que lo volvió a votar en el 2017, pero había ya una sensación de inconformismo, sí. Y al final del día volvió Cristina. Claro. Bueno, porque no te olvides que el basamento del cambio que le vendieron a la gente, el cambio era de gente, digo, esta es la antítesis de lo otro. Cuando vos vendés un cambio, obviamente tiene que ser lo diferente. Si yo
digo que voy a hacer el cambio tuyo y vos haces A y yo hago A', no hay ningún cambio. Y Bueno, este fue el error de Macri, que es lo que decimos hoy. Hay que barajar y empezar a dar de vuelta. Pero no es una sola variable. No es una variable. No, ese es el tema. Es que hay que entender, uno para criticar es mandado a hacer, ¿no? Pero cuando yo digo falló la comunicación, no estoy diciendo culpa de A, B o C falló la comunicación. Estoy diciendo la situación era mucho más compleja. En el caso de Macri, vamos a decirlo, no tenía mayoría en la Cámara, en ninguna de las cámaras. O dijo, bueno, voy a hacer una alianza con Massa, me lo llevo a Davos, y ahí en la nieve de Suiza, y el tipo 6 meses después le estaba pasando una ley para que el salario no es ganancia, y cualquier zaraza así, y que Macri tuvo que vetar, y ahí empezó... Claro. Cuando parecía que tenía el ok de los gobernadores para la reforma previsional, le tiraron 3 millones de toneladas de piedra, no sé cuánto. Entonces, esa situación es la que vos decís, vos trataste de armar un relato, y un relato moderno, de Argentina yendo hacia un país moderno. Bueno, es complejo y a eso voy. Digamos, no es un juego de la culpa, ¿no? Como en todo equipo, uno siempre tiene la tendencia de decir, la culpa del marcador de punta que hizo mal el lateral y ahí vino el contraataque de los otros. No es eso. No es eso. Tenemos políticas que nosotros... que no claro, nosotros hemos visto políticas a lo largo de Macri. Hoy no podías armar la reunión del grupo de los 20. Es así de fácil. Acá. No lo podías armar. No tenemos. Entonces, hay cosas que indudablemente cambió y que este gobierno se preocupó en retrotraer a lo anterior, que sabíamos que no era bueno. Y hay cosas, como decís vos, como digo yo, de la política aerocomercial, que era excelente, que se preocuparon de destruir, para manejar únicamente la caja de ellos con una pérdida. Y eso es lo que el país lo tira para abajo. Y eso es que hace que nuestros hijos se vayan del país, los viejos se vayan del país, se van todos del país. Uno va a Ezeiza y da lástima porque ve la cola de España o cualquier país y no ves a una familia con 2 valijas. No, llevan 8, la mascota, el nene, la que cuida a los nenes, todos. Tú decís, ¿qué va a quedar de Argentina? Sí, eso es algo que a mí me preocupa, no a nivel macroeconómico, porque me parece que los números no son tan grandes, pero sí a nivel de señal, que es claro, como señal. Los ricos se van a Uruguay, sí. Y se instalan en Uruguay, y la gente más joven, que tiene capital humano, el clásico esquema de chico de 30 años que terminó su posgrado. Que lo formamos acá, que lo formamos con la universidad pública o privada, no importa, pero la formamos acá. Y ese tipo en el exterior se valoriza y tiene una vida totalmente tranquila. O sea, yo tengo compañeros que se han ido a vivir a España para morir tranquilos. Un amigo mío vino la semana pasada, un amigo mío de los 18 años, vino la semana pasada, está viviendo en Brasil. Y me dijo, estuvo una semana acá, me dijo, yo me voy porque no soporto Argentina, la amo, pero no la soporto. Es imposible vivir así como viven ustedes. Y es verdad. Bueno, uno ahí tiene la esperanza, los que todavía vivimos acá tienen la esperanza de que se puede cambiar esa sensación. Y que luchemos por eso. Una sensación, claro, que uno la siente como permanente y a lo mejor es temporaria. Esperemos todos. Todos los deseamos, los que estamos acá deseamos eso, obvio. Así es. Pero el factor ese tranquilidad va más allá, porque vieron en Twitter está la discusión esta de yo me voy a vivir a tal lugar, te vas a lavar copas aunque seas profesional, digamos, y hay gente que le dice, mira, elijo la tranquilidad, aunque tenga que tomar un trabajo que esté por debajo de mi capital humano, elijo la tranquilidad. Entonces, yo creo de nuevo que los números no son tan grandes, pero cuando vos empezás a ver porque en otra época el exilio de argentinos era o político, de nuevo en los 70, y todo lo que sabemos, o económico, de mucha gente que se fue en la década perdida de los 80, porque la verdad que la estaba pasando muy mal desde lo económico. Mi impresión es que los que se están yendo ahora son gente o que tiene mucha guita o que tiene mucho capital humano. Entonces,
esa es otra sensación, esa me da sensación, digamos, el tipo que se tuvo que exiliar en los 70, tengo empatía con esa persona. El tipo que se tuvo que exiliar en los 80 porque estaba sin laburo, tengo empatía. También, claro. El que se va a exiliar ahora, me parece que también tengo empatía, porque digamos, cada uno es libre de hacer. Lo que quiero decir es, la señal que estamos transmitiendo es que si los ricos se van, es que hay un problema muy, muy grave. Eso a mí me genera Mucho ruido. mucho ruido, correcto. Claro, porque además estás viendo, yo estoy hablando contigo desde Congreso, esto es un infierno. O está uno, o está otro, son marchas todos los días, y vos decís, la gente que se va no viene a la marcha, seguro. Claro. Entonces, ¿qué vamos a terminar? ¿En un país de marchas y de todos planeros? La economía eso no lo soporta. Y No como lo vos soporta. decís, claro, como vos decís, las decisiones son distintas, políticas o económicas. Lo que no dejan de tener es el costo. El costo existe. El problema es que el ciclo tarda mucho, porque vos decís, el país no lo soporta, porque si vos seguís generando eso, o tenés que subir impuestos, o vas a subir el peor de los impuestos, que es el inflacionario. Bueno, las dos cosas generan problemas. O sea, subir impuestos me da la impresión de que la gente ya no tolera más. No tolera más. Subir el impuesto inflacionario, lo mismo. O sea, no sé cuál es el índice de tolerancia, pero lo que va a pasar, y digamos, esta es la parte que yo creo que puede ser buena, es que si sube mucho la inflación, la sociedad va a pedir ese cambio, que hoy lo manifiestan algunos nada más, pero pienso que la sociedad mayoritariamente va a pedir un cambio, y entonces a quien le toque venir, no importa quién sea, no importa. Va a tener que generar ese cambio. Yo creo que el shock sacando a Milei, la gente que está siguiendo a Milei, es gente que busca un cambio real. Y como vos dijiste, el libreto se adapta a los deseos de la gente y bueno, vuelca eso. Y le ha sacado caudal a las dos fuerzas mayoritarias que están desgastadas, porque todo lo que han dicho no lo han hecho. Entonces, obviamente que la gente busca una salida porque como vos o como yo, con nuestra distancia de edades, queremos que Argentina esté bien. Y la gente que está acá quiere que Argentina mejore, para que mejoren ellos y para que se queden sus hijos. Bueno, derivamos, mi querido Gorenstein, derivamos en algo, en una charla de café que me encanta en el programa porque realmente nos enriquece a todos, inclusive a los que del otro lado van a estar viéndolo y viendo que no solo vamos a hablar de números, sino hablamos de gente, porque tras los números está la gente, y tras la gente está el futuro, la educación, la justicia, lo que estábamos hablando nosotros, que le he dedicado 22 años de programa como para hablar de eso, de justicia, de educación y un poco mucho de economía. Pero en realidad está todo interconectado, porque no puede haber una sola área funcionando bien si todo lo demás funciona mal. Es como el ser humano, ¿no? Si te funciona algo mal, tenemos que corregir todo, desde la alimentación hasta que no tengas arritmia, digamos. Bueno, desde ya yo te mando un gran abrazo, un gusto de haberte conocido. Te agradezco que nos hayas brindado este tiempo importante, te agradezco los pensamientos, y vos no ves en lo inmediato una piña como estaban diciendo hace 6 meses. No veo ni un malestar sí, pero no una piña. No, la inflación probablemente siga subiendo, la economía esté más o menos estancada, pero no veo ni una hiperrecesión ni una hiperinflación. No. Tendría que ocurrir algún efecto que, digamos, más bien de índole política, claro, que genere todo eso, pero, digamos, a velocidad crucero la cosa va a andar más o menos, probablemente por los próximos 18 meses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes por invitarme. Un gustazo por haber hablado conmigo y por brindarle a mi gente todo esto, todos tus pensamientos con la sabiduría que vos tenés. Gracias por ilustrarnos y gracias por darnos un poco de esperanza para los que aún creemos en Argentina. Un placer. Un abrazo inmenso, gracias. Bueno, para ustedes todo por hoy. Un gusto, la verdad, un excelente pensador, preparado. Hablamos de un poco de todo, desde el café hasta el mate cocido. Así que para ustedes, todo, semana tras semana, para que sigamos pensando en una Argentina distinta de la que vinimos proponiendo hace tanto tiempo y que realmente
todavía no la tenemos. Ayúdennos a ayudarnos y no se olviden que su voto vale igual que todos. Así que no lo haga inconscientemente. Piense cuando va a votar. Usted es responsable. Yo también. Hasta pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, un saludo para todas las redes sociales y Economía Ahora con ustedes siempre, permanentemente. Chau, chau.